Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre embriología del sistema nervioso central. Aquí podemos ver cómo se organiza el sistema nervioso, que se divide en dos partes: sistema nervioso central, donde está el encéfalo, la médula espinal, del cual vamos a hablar más adelante, y abajo podemos ver el sistema nervioso periférico, que se divide en somático y autónomo. Aquí podemos ver una ilustración del cerebro, donde podemos alcanzar a ver el cerebelo y las partes del tronco del encéfalo. El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana de desarrollo. La placa neural se desarrolla en la región dorsal media, por delante de la fosita primitiva. Después sus bordes laterales se elevan y forman los pliegues neurales. Estos se difusionan y forman el tubo neural. Los 2/3 anteriores van a formar lo que son los nervios periféricos, y el tercio caudal va a formar la médula espinal futura. Aquí podemos ver cómo la placa neural se empieza a hacer en pliegues, después se hace el surco neural hasta que se hace el tubo neural. Aquí podemos ver las células de la cresta neural que se van a unir y después se van a volver a dividir. La médula espinal es la estructura cilíndrica alojada en el conducto vertebral. Bueno, cuando se cierra el tubo neural, esta pues consta de células neuroepiteliales. Estas células neuroepiteliales se extienden sobre el grosor de la pared para formar un epitelio que es grueso. Bueno, se conectan con unión de luz y durante la fase del surco neural, inmediatamente después de que se cierra el tubo, las células se reproducen con rapidez y bueno, forman una cantidad creciente de células neuroepiteliales. Estas pues forman la capa del epitelio. Y bueno, una vez cerrado el tubo neural, las células neuroepiteliales comienzan a crear otro tipo de células que también son caracterizadas porque tienen un gran núcleo redondo y un nucleolo de coloración. Bueno, esto se trata de las células nerviosas primitivas o neuroblastos y bueno, constituyen la capa de manto, que es la zona alrededor de la capa neuroepitelial, que más tarde da origen a la sustancia gris de la médula espinal. Y la capa más externa de la médula espinal es la capa marginal. Esta contiene fibras nerviosas que nacen en los neuroblastos en la capa del manto. A consecuencia de esto, las fibras nerviosas asumen un aspecto blando y por eso recibe el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. Bueno, debido a la constante incorporación de neuroblastos a la capa del manto, ambos lados del tubo neural muestran un engrosamiento ventral y dorsal. Los engrosamientos ventrales, que son las placas basales, que contienen células de asta motoras ventrales y bueno, forman las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales, que son las placas alares, forman las áreas sensitivas. Esto, bueno, es un surco de longitud donal y bueno, las porciones dorsales y ventrales de la línea media del tubo neural son conocidas como placa del techo y placa del suelo. Estas no contienen neuroblastos y sirven solo como rutas de fibras nerviosas para transportarse de un lado al otro. Bueno, y para la diferenciación histológica tenemos 5 células principales, que son las células nerviosas, las gliales, las de la cresta neural, nervios raquídeos y lo que es la mielinización. Bueno, empecemos con las células nerviosas. Su origen es la división de las células neuroepiteliales y al formarse ya no pueden dividirse. Los axones de las neuronas de la placa basal rompen a través de la zona marginal y se vuelven visibles. Las células gliales son glioblastos que están formados por las células neuroepiteliales. Ambos están situados entre los vasos sanguíneos y las neuronas, donde cumplen funciones de sostén y metabólicas. Las células gliales no tienen axones, dendritas ni conductos nerviosos. Las células de la cresta neural, su origen es ectodérmico y se extiende por toda la longitud del tubo neural. Al migrar, originan lo que son los ganglios sensitivos y en su desarrollo posterior forman dos prolongaciones, la raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo y las neuronas de la raíz dorsal. Los nervios raquídeos aparecen en la cuarta semana. Su origen es desde las células nerviosas en las placas basales. Estas fibras se agrupan en raíces de los nervios ventrales y las raíces de los nervios dorsales forman conjuntos de células en los ganglios de la raíz dorsal. Sus prolongaciones distales se unen formando un nervio raquídeo que se divide en dos, la rama primaria dorsal y la rama primaria ventral.
Y por último tenemos mielinización, que es donde las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos. Al migrar periféricamente se sitúan alrededor de los axones formando la vaina neurilema. Al cuarto mes de vida, las fibras nerviosas adoptan un aspecto blanco que da como resultado del depósito de mielina. Y bueno, en esta siguiente diapositiva podemos ver los cambios posicionales de la médula espinal, que bueno, en la imagen A, como pueden ver, es el tercer mes de desarrollo, cuando la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través de los agujeros invertebrales en el mismo nivel donde se originan. En la imagen B y C podemos apreciar cómo con la edad la columna y la duramadre se alargan más rápidamente que el tubo neural y el extremo terminal de la médula espinal se desvía gradualmente a un nivel superior. Al momento del parto, este extremo se encuentra al nivel de la tercera vértebra lumbar. Y ahora comenzamos con el desarrollo embrionario del cerebro, que comienza alrededor de la cuarta semana con el cierre del neuroporo anterior, que va a formar 3 vesículas primarias, el rombencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Estas vesículas, que como se ve en la imagen parecen protuberancias, se forman porque el tubo neural se comienza a doblar. Alrededor de la quinta semana se van a formar las vesículas secundarias, que son los hijos de las vesículas primarias. El rombencéfalo va a dar lugar al mielencéfalo y el metencéfalo. El mesencéfalo se va a quedar igual y el prosencéfalo va a dar a lo que se conoce como diencéfalo y telencéfalo. Esta es una imagen vista desde otra perspectiva, donde se puede apreciar el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que es muy fácil de identificar porque tiene forma de rombo. Los números en romano son para identificar los ventrículos, que es donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo por los plexos coroideos, que se va a explicar más adelante. Ahora, haciendo énfasis en el prosencéfalo, va a dar lugar a lo que se conoce como cerebro anterior y va a formar 2 vesículas secundarias. El telencéfalo, que dará origen a los hemisferios cerebrales, a la corteza cerebral, a la sustancia blanca, a los núcleos de la base y a las cavidades ventriculares laterales, que son la primera y la segunda. Y el diencéfalo dará origen a todo lo que se conoce como tálamo. El tálamo, el epitálamo, el subtálamo, el hipotálamo, la neurohipófisis y la cavidad ventricular número 3. Los hemisferios cerebrales van a surgir a partir de la quinta semana como evaginaciones del prosencéfalo y a mitad del segundo mes la porción basal de los hemisferios va a empezar a crecer y sobresalir del lumen del ventrículo lateral. El mesencéfalo va a dar lugar al cerebro medio, el cual consta de placas basales y placas alares. Las placas basales tienen 2 grupos de núcleos motores, el eferente somático, que está representado por el núcleo oculomotor y el troclear, los cuales van a inervar la musculatura del ojo, y el eferente visceral general, que está representado por el núcleo de Edinger-Westphal y se encarga de inervar el esfínter de la pupila. La capa marginal de cada placa basal crece y forma los pedúnculos cerebrales. Las placas alares están representadas por los núcleos sensitivos y estos van a formar el folículo anterior, el cual se encarga de los reflejos visuales, y el posterior de los reflejos auditivos. El rombencéfalo va a dar lugar al cerebro posterior y este consta de mielencéfalo y metencéfalo. El mielencéfalo origina el bulbo raquídeo, que es una zona de transición entre el cerebro y la médula espinal. La placa basal consta de núcleos motores, eferente somático, eferente visceral especial y eferente visceral general. Y la placa alar consta de núcleos sensitivos, aferente somático, aferente especial y aferente visceral general. La placa del techo consta de la pía madre, la cual está formada por células ependimarias cubiertas por mesénquima, y estas integran el plexo coroideo, el cual produce líquido cefalorraquídeo. En el metencéfalo, las placas basales están conformadas por el núcleo motor y por el puente. El puente es la vía de paso para las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebral y cerebelosa, y también contiene a los núcleos pontinos que se originan en las placas alares del metencéfalo y el mielencéfalo. Las placas alares tienen los núcleos sensitivos y el cerebelo, que es un centro de coordinación para la postura y el movimiento. El cerebelo tiene regiones
dorsolaterales de las placas alares y estas se flexionan en dirección medial para formar los labios rómbicos. Después ocurre una profundización del pliegue pontino y los labios rómbicos se comprimen en dirección cefalocaudal, formando la placa cerebelosa. A las 12 semanas, esta placa muestra una región en la línea media, que es el vermis, y dos regiones laterales, los hemisferios. Después, una fisura transversal separa el nódulo del vermis y al flóculo lateral de los hemisferios, formando el óvulo flóculo nodular, que es la parte más primitiva del cerebelo. Al inicio, las placas cerebelosas están constituidas por las capas neuroepitelial del manto y marginal. Después, algunas células neuroepiteliales migran a la superficie, formando la capa granulosa externa, que es una zona proliferativa. A los 6 meses de desarrollo, la capa granulosa externa da origen a varios tipos de células. Algunas de ellas migran hacia las células de Purkinje, dando origen a la capa granulosa interna. Las células en canasta y las células estrelladas son producidas por células de la sustancia blanca del cerebelo. En general, la corteza del cerebelo está constituida por células de Purkinje, neuronas de Golgi tipo 2 y neuronas producidas por la capa granulosa externa, y este alcanza su tamaño definitivo después del nacimiento. Y retomando las cavidades ventriculares, los ventrículos, como explicaron mis compañeras, están revestidos por células ependimarias, que son células del sistema nervioso. En ellos, los vasos sanguíneos se van a invaginar con la pía madre para formar los plexos coroideos. Esos plexos coroideos son los que van a formar el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a tener un flujo incremental del primer ventrículo al cuarto ventrículo. Se va a crear en el primero y el segundo, luego va a pasar a través del agujero interventricular o de Monroe, luego va a llegar al diencéfalo, al ventrículo 3, luego va a pasar por el acueducto de Silvio para llegar al ventrículo número 4 en el rombencéfalo, para poder tomar por último dos caminos, el conducto central que lo va a llevar a la médula espinal y los agujeros de Magendie y de Luschka que van a hacer que regrese con la sangre venosa que va a regresar al encéfalo, y así es como es un flujo continuo. En esta tabla se pueden resumir las vesículas secundarias con sus cavidades relacionadas, sus derivados y el par craneal asociado. También es en orden incremental. El telencéfalo va a estar asociado con el par craneal número 1, el diencéfalo con el 2, el mesencéfalo con el 3 y el 4, el metencéfalo del 5 al 8 y el mielencéfalo del 9 al 12. La hipófisis se desarrolla a partir de dos estructuras, que una es una evaginación endodérmica del estomodeo, que es conocida como la bolsa de Rathke y está a la altura de la membrana orofaringea, y una extensión en dirección caudal del diencéfalo y el infundíbulo. Cuando el embrión ya tiene alrededor de 3 semanas, la bolsa de Rathke aparece a manera de evaginación de la cavidad oral y al final del segundo mes pierde conexión con la cavidad oral y ahora se ubica en contacto con el infundíbulo. Células de la pared anterior de la bolsa de Rathke constituyen el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis. Luego tenemos una extensión que es llamada la pars tuberalis, y esta rodea al infundíbulo. La parte posterior de la bolsa de Rathke es desarrollada para convertirse en pars intermedia, aunque esta no es muy relevante. Y el infundíbulo origina el tallo y a la pars nervosa, que también es conocida como lóbulo posterior de la hipófisis, que está compuesta por células de la neuroglia y tiene fibras nerviosas de la región hipotalámica. La corteza cerebral se desarrolla a partir del palio y tiene dos regiones, que es la arqueopalio y la neopalio. La arqueopalio se relaciona con la corteza olfatoria y forma el hipocampo, junto con el paleopalio, que son las porciones más antiguas de la corteza. Luego tenemos al neopalio, que sería la porción más reciente y comprende un 90% de la estructura cortical. La corteza motora contiene un gran número de células piramidales y las áreas sensitivas se caracterizan por células granulosas. Al final del tercer mes, grupos de fibras nerviosas crecen hacia uno y otro lado y se conectan con un hemisferio a otro. Estas fibras se forman en haces y se denominan comisuras. La lámina lateral se extiende de la placa del techo del diencéfalo hasta el quiasma óptico, lo cual provoca una extensión entre los hemisferios.
El primero corresponde a la comisura anterior y aparece al principio de la lámina terminal, que está constituida por fibras que conectan al bulbo raquídeo y áreas cerebrales. La segunda en aparecer es la comisura del hipocampo, o también conocida como fornix, que sus fibras derivan del hipocampo y convergen igual en la lámina terminal. También tenemos al cuerpo calloso, que aparece hasta la 10ª semana y conecta las áreas no olfatorias de las cortezas derecha e izquierda. Además de estas, aparecen otras 3 de la lámina terminal, 2 de ellas la comisura posterior y abelunar, que están en dirección rostral al tallo de la glándula pineal, y la tercera es el quiasma óptico, la cual aparece en la pared rostral del diencéfalo. Y en cuanto a los meninges, son 3 capas membrosas que cubren al cerebro y a la médula espinal, y son una combinación de mesodermo y células de la cresta neural que empiezan a formarse entre la 4ª y 5ª semana. Durante el periodo fetal, la capa más externa se engrosa y da origen a la dura madre, y la capa más interna es constituida por la pia aracnoides. La pia madre y la aracnoides forman las leptomeninges, y eventualmente la pia madre se adhiere a la médula espinal, y cuando se separa de la aracnoides se forma un espacio que es llamado espacio subaracnoideo.